Prisma de Cholechuel, los dos nuevos casos sospechosos en esa ciudad, ¿tienen relación directa con los otros casos confirmados? No sé a qué caso se refiere, porque hoy hubo dos que se descartaron, dos casos sospechosos que se descartaron y después aparecieron otros dos casos sospechosos. Así que la verdad es que vuelvo a repetir lo mismo que pasa en todos lados. Cuando aparece un caso sospechoso, excepto que sea justo la esposa, el marido, un hijo, algo muy cercano, a veces llegar al estudio de dónde salió es mucho más difícil. Pregunta Julio Álvarez para Radio 1 y FM Piltri del Bolsón. ¿Se analiza flexibilizar la cuarentena en zonas con pocos contagios, como el caso de Viedma? No es una decisión que tomemos nosotros, y si es una decisión que se tome, lo único que les pido es que todos sigan siendo responsables y se queden en sus casas. Pregunta Hugo Rebol para FM Visión de la Marque. ¿Han realizado los test correspondientes a la población carcelaria en Cholechuel y al personal penitenciario y abuelos del hogar, teniendo en cuenta los contactos de los dos primeros casos que hoy se encuentran internados en General Roca? Se hicieron algunos hisopados en algunos de los lugares, pero vuelvo a repetir que de los que se hicieron, porque lo dije en ese momento, había sido gente del hogar, de la comisaría, todos habían dado negativos. Igual vuelvo a repetir que la idea del hisopado es cuando las personas presentan síntomas, si no, no nos sirve para descartar ni para suspender un aislamiento. Pregunta también Hugo Rebol, ¿a qué se debe el aumento importante en algunas localidades? Si tiene que ver con casos de viajes, vínculo estrecho o casos autóctonos. No, en donde más hubo casos es en la ciudad de Bariloche, y todo está relacionado en general con el mismo grupo, y en el resto, si no hay aún relación, se sigue estudiando y buscando cuál es la relación. Preguntan desde FM de la Isla y de la isla-digital.com, ¿cuál es el estado de salud de los pacientes que dieron positivo en Luis Beltrán? Están en excelente estado de salud las personas de Luis Beltrán. Además, todos los casos de Valle Medio tienen relación entre sí. No tienen relación entre sí, por lo menos no, en algunos casos no se encuentran en nexo epidemiológico, pero vuelvo a decir, no es algo que de un día para otro podamos decir, porque no es solamente como antes vinieron del exterior y ya está. Hoy hay tantas cosas que pueden unir que seguramente si uno va muy para atrás de cada una de las cosas podríamos llegar a saber realmente de dónde apareció, pero es un largo estudio y en el medio siguen apareciendo más casos y las mismas personas son las que estudian los casos, investigan y trabajan en el hospital. Preguntan además si hay profesionales que se encuentren contagiados y si los nuevos casos sospechosos corresponden a personas que ya se encontraban aisladas o si son casos nuevos. En algunos casos es casos que estaban aislados y empezaron con síntomas, entonces en el llamado se detectó que eran sospechosos y se internaron, y en otros casos entraron como sospechosos y se relacionó quizás o no, en otros son varios los casos, pero con algún antecedente de contacto con los anteriores confirmados. Preguntan desde Radio Estación Terrena Bariloche, el lunes reabren las entidades bancarias. ¿Cuál considera usted que debe ser o que debería ser el ejercicio protocolar para evitar la expansión desmedida del virus en la provincia y en la ciudad? La verdad es que ir al banco, que es lo mismo que ir al supermercado, la primordial cosa que tiene que ser para todos es si realmente tienen que ir al banco. Creo que hoy el banco nos da la posibilidad de hacer muchas cosas en nuestra casa. Si no hay otra opción, porque no tenemos manera y sí o sí ir al banco, mantener los 2 metros de distancia como lo hacemos todos en los supermercados, llevar el barbijo, lavarnos las manos en cuanto salgamos de ese lugar, no tocarnos en lo posible boca, nariz ni ojos, y más que eso, pero solamente ir si es muy, muy necesario. Pregunta Daniel Lorenzo de Económicas Bariloche, ¿por qué en esa ciudad se produjeron saltos en el registro de contagios tanto el día miércoles como el día viernes? Puede ser porque los pacientes hayan empezado a consultar. Nosotros estamos dentro de los 14 días del primer caso
en Bariloche, con lo cual durante estos 14 días van a empezar a aparecer todos los pacientes. Tenemos la suerte de que hoy se hacen los estudios en Bariloche, entonces quizás los que antes eran positivos y que iban a Malbrán empezaron a hacerse hoy en el día, con lo cual hoy se descartan en el día o se suman los que eran sospechosos, se suman nuevos como confirmados en el día, porque en Bariloche se hacen los análisis. Pregunta Elio Carrasco para Vientosur Noticias de Catriel. ¿Se puede explicar cuándo se le realizaron los test a la paciente de esa ciudad que se le negativizaron los estudios? ¿Puede reactivarse el virus? No, los estudios la descartamos ayer, eso fueron 2 días antes que se hacen los negativos. Por eso se la descarta cuando tiene 2 estudios negativos. Si fuese con uno solo, no nos quedaríamos tranquilos de que ya no tiene circulación viral. Teniendo 2 negativos, se descarta totalmente que tenga circulación viral, y por los últimos estudios que se están haciendo, uno quedaría inmunizado para el COVID, por lo menos en esta cepa. Veremos que sirva para el año que viene. Pregunta además, ¿qué número de personas tienen confirmado que tuvieron contacto con cada paciente de Catriel? Si es que se puede dar el número y si está cuantificado. Sí, está cuantificado. Yo creo que en total entre las 2 personas eran 25 o 30 personas que están aisladas. Se sabe perfectamente en cada hospital, porque el control epidemiológico es eso, es tener todos los contactos para poder llamarlos 2 veces por día para ver cómo están y constatar que sigue el aislamiento. Así que de cada uno de los hospitales se sabe perfectamente el número de personas que están aisladas. ¿Existe la posibilidad de que se adelante el uso del nuevo edificio, del edificio del nuevo hospital de Catriel como un recurso para la salud pública? Si se dieran las condiciones necesarias y la necesidad real, por supuesto que se podría usar. Lo que pasa es que, como digo, no es solamente un edificio, y hoy lo estamos hablando para cuando armamos los lugares para internación de personas. La ideal es que sean habitaciones, que tengan sus camas, que tengan un baño, que no haya 20 personas con un solo baño o un solo lugar para lavarse las manos. Entonces debería estar acondicionado de tal manera que por ahí es mucho más rápido la relación con el privado para llevar pacientes, o con hospitales cercanos, o quizás con hoteles, para con eso poder definir a dónde van los pacientes. Última pregunta Silvina Morón de FM Latidos de General Conesa. Respecto al caso positivo en esa localidad, a las 14 personas que se aisló, ¿ya se le hicieron hisopados o deben presentar síntomas? Lo respondió recién, deben presentar síntomas para que se realice el hisopado. De las 14 personas que mantuvieron contacto estrecho con el paciente, ¿cuántos corresponden a personal de salud? Teniendo en cuenta que desarrollaba sus funciones en el hospital local. Y también pregunta si se ha podido establecer el nexo epidemiológico del paciente. No, del paciente no tenemos el nexo epidemiológico. Sí, igual se está estudiando, porque si mal no recuerdo había viajado a algunas ciudades, pero no lo sé el nexo epidemiológico, y todavía no está. Y con respecto al personal de salud, había 4 personas que están aisladas. No se hisopan porque no tienen síntomas, entonces sí están aisladas. Todas estas personas ya venían aisladas, entonces, porque presentaban síntomas y no fueron a trabajar con síntomas, que eso es muy importante. Así que las personas están aisladas. Si llegan a tener síntomas, los contactos estrechos, se los va a hisopar. Muy bien, no viendo más preguntas, damos por finalizada la conferencia de prensa del día de hoy. Nos encontramos mañana a las 20:30 como siempre. Muchas gracias, doctora. Gracias a todos.